Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Continuamos en el programa La Noche. Un manto de dudas cubre a la sociedad civil, a las altas esferas políticas y a las filas castrenses sobre los alcances que tendría el desescalamiento del conflicto anunciado por el gobierno colombiano tras la tregua unilateral a la que se comprometió nuevamente el grupo terrorista de las FARC. Según el equipo negociador del gobierno colombiano, en los diálogos de paz será el propio Juan Manuel Santos, el presidente colombiano y su cúpula militar quienes definirán los lineamientos de este desescalamiento del conflicto. Es urgente volver a desescalar el conflicto, reducir la intensidad de la guerra. Desescalamiento del conflicto. Ese es el término que utilizó el mandatario colombiano Juan Manuel Santos como parte de cambio de metodología para, según él, agilizar el proceso de paz que adelanta su gobierno desde hace más de 31 meses con el grupo terrorista de las FARC. Es un anuncio que divide opiniones en las altas esferas de la política colombiana y la sociedad civil, pues aún hay muchos que no logran entender cómo se aplicará este denominado desescalamiento del conflicto y qué repercusiones podría tener para la seguridad de los colombianos. Ante las dudas, Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno colombiano en los diálogos de paz con las FARC, y el también negociador y alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo, trataron de resolver los interrogantes en una rueda de prensa. El desescalamiento no puede confundirse con el cese de fuego bilateral y definitivo. El cese de fuego tiene que ser estudiado como de hecho se está haciendo y hace parte del proceso de agilización, pero esa es una etapa posterior con características propias. Sergio Jaramillo fue enfático en advertir que se trata de una medida que busca bajar la intensidad del conflicto, además de generar confianza entre los colombianos. Lo primero son una serie de pasos progresivos, de gestos que va a dar el gobierno de acuerdo con el comportamiento de las FARC para bajarle el nivel a la confrontación. Lo que no está dispuesto a hacer el gobierno es a entrar en una especie de cese bilateral prematuro y chambón que nos va a llevar a experiencias nefastas del pasado. Humberto de la Calle respondió a quienes cuestionan la posición en la que quedarían las fuerzas militares con este denominado desescalamiento del conflicto. Dijo que las fuerzas de orden público seguirán trabajando como lo vienen haciendo. Pero que no significa que se acantona el ejército, que se traduce en una especie de inmovilidad de la policía y de las fuerzas militares, algo que no va a ocurrir. Aunque de la Calle trató de ser enfático en este punto, no explicó cómo se socializará dentro de las fuerzas militares y se aplicará en terreno el denominado desescalamiento del conflicto. Sin embargo, dijo que estos lineamientos no se tomarán en la mesa de negociaciones. Los elementos netamente de carácter militar del desescalamiento serán definidos por el gobierno, no en la mesa de conversaciones. Presidente, ministro de Defensa, mandos militares, y son decisiones que tienen que ir siendo tomadas de manera progresiva en función también de la manera como las FARC cumplan los compromisos que han adquirido. Para el excomisionado de paz Camilo Gómez, lo importante ahora es resolver las dudas que puedan tener las tropas de las fuerzas militares, cuyos uniformados son quienes defienden la seguridad de los colombianos a diario. Y surgen dudas, ¿es legal hacerlo? Si un soldado ve a un hombre de las FARC armado y uniformado, tendría que capturarlo. Aunque el presidente Juan Manuel Santos aclaró que el desescalamiento no es un cese al fuego bilateral y definitivo, que es una de las premisas de los diálogos de paz, para los expertos es necesario que el gobierno fije sus límites. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Hasta ahora establezco contacto en vivo con Fabricio Hochschild, es coordinador residente y humanitario de la ONU en Colombia. Señor Hochschild, gracias por acompañarnos hoy aquí en el programa La Noche de NTN 24.
Buenas noches, gracias por invitarme. Señor Hochschild, ¿en qué consistirá el apoyo y el rol de verificadores que ejercerá la ONU en este punto, específicamente el que tiene que ver con el desescalamiento que se pondrá en marcha en Colombia por parte de las fuerzas militares y el grupo terrorista de las FARC? ¿Cuál será el papel que tendrá en las negociaciones el delegado del secretario general de la Organización de Naciones Unidas? Bueno, es muy importante aclarar que por el momento el rol de la ONU es muy restringido, es dar una asesoría a la subcomisión que discute temas de fin de conflicto, a dar un asesoramiento para construir un marco sólido para la verificación y monitoreo de un eventual cese-fuego bilateral definitivo y quizás también relacionado con el tema de dejación de armas. Entonces, no es una misión de la ONU, es un asesoramiento técnico en la mesa, junto con un delegado de UNASUR. Señor Hochschild, tras 2 días del anuncio hecho por el presidente Juan Manuel Santos, que tiene que ver con el desescalamiento del conflicto en Colombia, ¿usted ya tiene los nombres o los posibles candidatos de la ONU para ejercer ese papel de verificadores? ¿Para cuándo tienen ustedes previsto entregar este anuncio? Cuando hay ese tipo de pedido de parte de las partes en una mesa de diálogo, un proceso de paz, Naciones Unidas tiene un proceso de consulta, un proceso de identificación del perfil más adecuado para poder cumplir con las expectativas de la mesa de conversaciones. Y ese proceso de estudio del pedido, de aclarar el perfil que se busca, de consultar para asegurar que el candidato o la candidata es la más apropiada, eso toma cierto tiempo. Entonces no hay aún un nombre y no le puedo dar una fecha de un anuncio. Pero Naciones Unidas, la Oficina del Secretario General, donde se nombra esas personas, está muy consciente que hay cierta urgencia en este caso. Señor Fabricio, finalmente, ¿ustedes tienen conocimiento sobre un tema que hemos estado analizando y debatiendo hoy con nuestros invitados, y es el que tiene que ver con el significado que tiene desescalar el conflicto, específicamente en lo que tienen que hacer las fuerzas militares? Bueno, eso realmente es para el gobierno y las fuerzas militares de decidir y de conversar y acordar con el grupo con quienes están conversando, con las FARC-EP. Lo importante y lo diferente esta vez es que el desescalamiento se va a llevar a cabo en base de un proceso coordinado y conversado. Y eso es muy importante, porque las medidas unilaterales que se tomaron en el pasado, que fueron medidas importantes, que tuvieron un impacto importante en salvar vidas, en reducir desplazamiento, eran frágiles. Esas medidas eran frágiles porque no fueron coordinados con las fuerzas militares ni con el gobierno. Y el hecho ahora que los dos lados van a entrar juntos y a través de un proceso coordinado y conversado en un proceso de desescalamiento es muy importante y un giro muy necesario en el proceso de paz. Señor Hochschild, gracias por habernos acompañado hoy aquí en el programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias por invitarme. Muy buenas noches. Regreso con nuestros invitados en nuestros estudios de NTN 24. Está el general retirado Néstor Ramírez, presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva. General, hay otro punto y es el que también tiene que ver con ese eventual cese al fuego bilateral y definitivo que busca también el gobierno colombiano y que aparentemente será negociado en estos 4 meses. Vamos a hablar de ese punto en específico, general. ¿Usted cree que bajo qué condiciones debe hacerse ese cese al fuego bilateral para que sea efectivo y realmente le genere provecho al país?
Bueno, yo creo que se está buscando el camino más tortuoso, el más largo. Hay una propuesta novedosa del presidente Uribe que es la solución al problema, que es concentrar la guerrilla con armas en determinados sitios, la protege la fuerza pública y allí comienzan a pagar sus penas. Mire, es tan novedosa que allí se solucionan 2 de los 3 obstáculos que no van a tener solución, que son el de la cárcel para los insurrectos y el de la entrega de armas. Esa es la solución sencilla. General retirado Fernando Tapias, ¿cuál es su opinión? ¿Cuáles deben ser esas condiciones para ese cese al fuego bilateral definitivo que está exigiendo el gobierno nacional y que hace parte en este momento de uno de los centros de la negociación? Mire, entendemos que en Colombia no hay un solo generador de violencia que se llama FARC, son varios los generadores de violencia, ELN también, bandas criminales emergentes, grupos de narcotráfico, delincuencia organizada, etcétera. De tal forma que un cese al fuego bilateral con una de esos grupos generadores de violencia implica necesariamente una concentración de ese grupo en uno o varios lugares del país y una supervisión nacional e internacional. De otra forma, eso es caer en un engaño. No nos olvidemos que las FARC son maestras del engaño y es una forma de acción. No es la primera vez que engañan a un país y que uno de sus objetivos estratégicos es ganar todo el tiempo que sea posible. Pues vamos a una segunda pausa comerciales, no sin antes leer la pregunta que hoy les planteamos para que ustedes participen de este programa a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. ¿Qué opinan ustedes sobre el desescalamiento de las acciones militares contra las FARC que anunció el presidente Juan Manuel Santos desde el próximo 20 de julio? Sus opiniones en las cuentas de Twitter que aparecen ahí en la parte inferior de nuestra pantalla. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.